aqui pela Europa, o Mariano na Espanha. Vamos iniciar mais uma reunião do Núcleo de Pesquisa NIT da Universidade Federal de Goiás, hoje recebendo o professor Dr. Mariano Gonzalez, professor catedrático da Universidade Complutense de Madrid, um grande especialista em Nietzsche, filosofia da mente, que ainda transita por outros autores como Freud, Wittgenstein, Ortega Gasset. O professor Mariano hoje vai proferir uma palestra intitulada por ele Teoria Nietzschiana da Consciência Psicológica, e sobre este tema em particular, considerando que Mariano é uma força de produção imensa, dezenas de artigos nas melhores revistas especializadas e uma série de títulos, eu destacaria dois, né? Mais além do rebanho, traduziríamos assim em português, Nietzsche, Filósofo da Mente, de 2018, e um texto que já passou por nós no Brasil, de 2012, Nietzsche como Última Palavra, Estudos de Filosofia da Mente. Mariano, é uma alegria recebê-lo aqui no Núcleo de Pesquisa. Espero que a gente possa estreitar cada vez mais os laços entre a Faculdade de Filosofia, a Universidade Complutense, o Seminário Nietzsche, também a Rede Ibero-Americana, e certamente gostaria muito de recebê-lo presencialmente no Brasil, para a gente poder conversar e você conhecer um pouco da culinária goiana e as pessoas que estão no grupo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ricardo Basilio, por la invitación tan amable que me hiciste. Y luego también decir lo contento que estoy de tener la oportunidad de reunirme con colegas brasileños, la oportunidad de escuchar hablar en ese maravilloso idioma que es el portugués, que para mí es como si fuera mi segundo idioma. Y bueno, y ainda máis tratándose de nietzscheanos, de nietzscheanas, de gente interesada en Nietzsche, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo quería hablar hoy de un tema concreto sobre el que hay muchísimos asuntos que tratar. Evidentemente no va a dar tiempo a tratarlos todos, ni muchísimo menos, ¿no? Habéis mencionado a la hora de presentaros hace un momento algunos temas que estáis trabajando vosotros en estos momentos y que me han recordado un poco lo que yo he venido haciendo también. Yo empecé en Nietzsche, académicamente hablando, investigando algo que en aquella época no era muy frecuente, la teoría del conocimiento, la epistemología nietzscheana, ¿no? Y de alguna manera esta ha sido la línea que he seguido. Luego me he venido dedicando desde principios de los años 2000 a la filosofía de la mente, del cuerpo, mente-cuerpo, en Nietzsche. Una cuestión que no es muy habitual, tampoco en España, sí en otros países, como sabréis, ¿no? En Estados Unidos hay investigadores importantes que han tratado de esto, también en Italia, también en el mismo Portugal, ¿no? En Portugal, la última vez que estuve en Lisboa, tuve la oportunidad de tratar con dos grandes especialistas. Uno es Mattia Riccardi, que es italiano, pero es profesor en la Universidad de Oporto, y el otro es Joao Constancio, ¿no? en la Nova de Lisboa, que tiene unos artículos muy importantes que tocan el tema precisamente de la conciencia en Nietzsche, ¿no? Bueno, que es de lo que vamos a hablar hoy. Naturalmente, hay una cosa de la que yo hablaba con Constancio cuando estuve con él la última vez anterior a la COVID y al horrible coronavirus. Anterior a esto, hablaba yo con Constancio en Lisboa
de lo importante que es tener en cuenta que la psicología nietzscheana o la psicología moral nietzscheana o la filosofía de la psicología o la filosofía de la mente nietzscheana naturalmente están subordinadas en todo momento a la estrategia filosófica global del autor. ¿Por qué Nietzsche insiste tanto en determinados puntos a la hora de hablar de la conciencia? Bueno, porque su estrategia fundamental es liberarnos de la moralidad de la costumbre, como decíais antes, de la moralidad de la costumbre, en lo que toca a un punto fundamental que se opone a la autonomía humana, ¿no? Y a la libertad humana, entendida en cierto sentido, que es la idea de la falta, del castigo, la idea que en el cristianismo llega a su máxima expresión con la categoría de pecado. Y entonces, para liberar al mundo humano, al mundo de los hombres, del remordimiento, de la idea de falta, de castigo, de pecado, Nietzsche emprende, digamos, estratégicamente una investigación de la conciencia psicológica, no ya de la conciencia moral, de la conciencia psicológica. Por ejemplo, para insistir en el famoso epifenomenalismo. Es decir, las famosas entidades psicológicas y morales de la conciencia humana carecen de eficacia causal. De manera que no hay ningún fundamento para pensar en la responsabilidad entendida como culpabilidad. Nadie es responsable de nada. Es la doctrina de la absoluta irresponsabilidad de todo el mundo o de cualquiera, lo que Nietzsche va a llamar después la inocencia del devenir. Entonces, en su crítica cultural de Occidente, en su reivindicación de una alternativa inocencia del devenir, que nos libere de la superstición, de la culpabilidad, Nietzsche investiga la conciencia psicológica, investiga de qué se trata, qué es la conciencia, cuál es la función de la conciencia, cuál es la capacidad que tiene los procesos conscientes de influir en el comportamiento y en la acción humana. Por lo tanto, lo primero que me gustaría subrayar es que a la hora de desarrollar una filosofía de la mente o una filosofía de la mente-cuerpo nietzscheana, no hay que olvidar que se enmarca en una estrategia de crítica cultural, de crítica moral y de superación de la moralidad de la costumbre y, sobre todo, de superación, en definitiva, de la cultura cristiana, occidental. Bueno, lo primero que hago en el texto que os he enviado es, y que me vais a perdonar las citas que he dejado en alemán, simplemente por una cuestión de que donde vivo ahora temporalmente no tengo mi edición de Nietzsche en castellano, y entonces he puesto las citas de Nietzsche directamente cogiéndolas de internet, ¿no? de Nietzsche Source. Lo primero que me gustaría tratar muy brevemente, para no meterme en problemas con el tiempo, es cómo habría que enmarcar las ideas de Nietzsche sobre lo mental en general, sobre el problema en concreto, más en concreto, de la mente y el cuerpo, o el problema que podemos llamar hoy de la conciencia, o el problema que en el siglo XIX llamaban de la sensación. No me quiero extender mucho en esto. ¿Qué problema sería este? El que quiero ver cómo Nietzsche lo trata. Sería el problema que, por ejemplo, Wittgenstein formula en el 412 de las investigaciones filosóficas de una manera absolutamente clara. El problema de la mente y el cuerpo, o el problema de la conciencia, consiste en la Unüberbrückbarkeit. Unüberbrückbarkeit
la imposibilidad de encontrar un puente para cruzar de la orilla de los procesos cerebrales a la orilla de la experiencia consciente. O sea, no podemos concebir, pensar, ni mucho menos encontrar empíricamente la manera de cruzar poniendo un puente las dos orillas que separan los procesos fisiológicos o neurofisiológicos de las experiencias conscientes. Y sin embargo, ese puente que no podemos encontrar, tiene que haberlo porque este tránsito, este paso de un lado a otro, ocurre continuamente todos los días, ¿no? Este es el problema de la mente y el cuerpo. Problema que se planteaba en la época de Nietzsche, por ejemplo, en un libro que Nietzsche leyó una y otra vez y con el que se fue liberando de Schopenhauer, de la influencia de Schopenhauer. Nietzsche leyó de joven varias veces, en una lectura que siempre iba a retomar, la obra de Friedrich Albert Lange, Historia del materialismo. Una enorme obra en 2 volúmenes que toma como centro, como gozne, a Kant. Es la historia del materialismo desde los inicios hasta Kant y desde Kant hasta el siglo XIX, hasta el presente, ¿no? El presente. Entonces, la influencia de este libro en Nietzsche va a ser tremenda y este libro va a desarrollar la temática de la conciencia, la temática del problema mente-cuerpo. Por ejemplo, poniendo muy en claro que el problema de la mente y el cuerpo, el problema de la conciencia, o como se conocía en el siglo XIX, el problema de la sensación, constituía el talón de Aquiles, el punto más débil del materialismo, de la filosofía materialista. La filosofía materialista se encuentra con este gran problema de explicar la experiencia consciente a partir de los procesos neurofisiológicos, que es el problema que hoy en día tratan los grandes filósofos estadounidenses, y en el caso de Chalmers, australiano, que tratan de lo que se llama el problema duro o el problema difícil, the hard problem of consciousness, el problema difícil o duro de la conciencia. Es básicamente lo mismo que se planteaba en el siglo XIX, en la época de Nietzsche, y básicamente lo mismo que Nietzsche leyó en la obra de Lange, También ellos recurrían al panpsiquismo, que es la idea de que la conciencia es un componente fundamental de la materia. Todo tiene en la naturaleza inorgánica u orgánica, todo tiene un elemento de conciencia en mayor o menor medida. Panpsiquismo o panprotopsiquismo. Esto se planteaba en la época de Nietzsche. Incluso tiene ecos en la obra de Nietzsche, en algunos fragmentos póstumos de los de la primera etapa. Incluso hay un texto en Más allá del bien y del mal, el 36, si mal no recuerdo, en el que Nietzsche presenta como una hipótesis la doctrina de la voluntad de poder, y inmediatamente para presentar la voluntad de poder recurre a un marco aparentemente panpsiquista, ¿no? Pero bueno, hay, por ejemplo, un investigador de la época que es Émile Dubois-Reymond, que dictó unas famosas conferencias en Berlín, creo que fue, en el año 72, cuando Nietzsche publicaba El nacimiento de la tragedia, donde nos presentaba una salida escéptica. Es decir, el problema de cómo surge la experiencia consciente a partir del movimiento, a partir de la mecánica
neurofisiológica del cerebro es un misterio y siempre lo va a ser. Es una laguna del conocimiento humano. Esto lo decía el mismo Kant en la crítica de la razón pura. Kant en la crítica de la razón pura establecía, al hacer la crítica de la psicología racional, que nunca íbamos a poder saber cómo es posible que un sujeto que tiene percepción externa, que es capaz de percibir el mundo externo a través de sus sentidos, al mismo tiempo es capaz también de tener introspección o de tener acceso a un mundo interno psicológico. ¿Cómo es posible que se pueda tener experiencia externa y también experiencia interna? Esta es la formulación que hace Kant del problema de la mente y el cuerpo, y su respuesta es que nunca vamos a poder solucionar este problema. Para empezar, porque no podemos plantearnos qué relación hay entre la materia y el espíritu, cuando la materia y el cerebro no son más que fenómenos. Y el espíritu, entendido como mente o como manifestación de la mente, como imaginaciones, pensamientos, etcétera, son también fenómenos. No son cosas en sí mismas. Por lo tanto, no hay ninguna esperanza de solucionar el problema de la mente y el cuerpo, el problema de la conciencia. Hay algunas cosas más del libro de Lange que van a tener muchísima importancia en la obra de Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, bueno, me lo voy a saltar por el tema del tiempo, ¿no? Que tenemos limitado. Por otro lado, en cuanto a marco filosófico, evidentemente, si partimos de la base de que en Nietzsche resultan esenciales el fenomenalismo y el perspectivismo, como él mismo dice, en la Gaia Ciencia 354, entonces es evidente que la filosofía de Nietzsche, el pensamiento de Nietzsche, no es fácilmente conciliable, compatible con la filosofía dominante en la filosofía de la mente contemporánea, que viene a ser lo que podríamos denominar un realismo representacionalista. O sea, la idea dominante en nuestros días, en filosofía de la mente y filosofía de la psicología, la idea filosófica dominante es que hay un mundo estructurado, hecho, con anterioridad a cualquier conocimiento de ese mundo, un mundo real en sí mismo, hecho y con una determinada estructura, y luego los sujetos que tienen mente, como los animales, como los humanos, nos podemos hacer representaciones mentales de ese mundo en sí mismo existente, representaciones mentales que dan el sentido que tiene a la palabra mente. O sea, la mente es un dispositivo de representación del mundo, del ambiente en el que estamos insertos. Y es un mecanismo biológico, el mental, que nos sirve para adaptarnos a las necesidades de la lucha por la vida en ese mundo real externo. Por lo tanto, la idea fundamental, ya desde Brentano, que también es del siglo XIX, es que la mente es fundamentalmente lo que representa, lo que genera representaciones del mundo. Evidentemente, el pensamiento nietzscheano perspectivista, fenomenalista, no puede encajar con esto. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que comprender, ¿no? Que Nietzsche no puede aceptar la idea tradicional de la mente, ni tampoco puede aceptar la idea de que haya representaciones verdaderas y representaciones falsas en el simple sentido de la verdad como adecuación con lo que hay o como correspondencia, ¿no? Ya sabemos que para Nietzsche no hay percepción verdadera, no hay percepción adecuada. Verdad y mentira en sentido extramoral queda
muy clara la serie, ¿no? A partir de una X desconocida surge la excitación nerviosa, surge la imagen, surge la palabra, surge el concepto. Y cada salto de estos es como una traducción absolutamente inesperada, absolutamente incalculable, ¿no? No se puede hablar, no se puede pensar de ninguna realidad estable que nos sirva para medir, como si fuera un patrón, el caos de sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos iríamos a la teoría nietzscheana del conocimiento. ¿Qué es entonces conocer? Si no es reflejar mentalmente un mundo existente externamente, ¿qué es entonces el conocimiento? En esto no voy a entrar, ¿no? ¿Habría una expresión adecuada en el lenguaje y en la psicología de lo psicológico, del mundo psicológico? Evidentemente esto Nietzsche lo tendría que contestar de manera negativa, ¿no? Todavía menos posibilidad hay de enunciar lingüísticamente y de estudiar científicamente el mundo interno, el mundo de los llamados hechos de conciencia, ¿no? Si en el estudio del mundo externo la metáfora es el elemento fundamental que nos impide hablar de una verdad como reflejo, a la hora de captar lo que ocurre en mi mundo interno, en mis procesos conscientes, las dificultades son mucho mayores, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que tiene que ocurrir aquí con Nietzsche es que se une a la crítica radical de la modernidad cartesiana. Descartes está completamente equivocado porque no hay ninguna posibilidad de un conocimiento cierto, absolutamente seguro e incluso más fácil que cualquier otro tipo de conocimiento que pueda servir de fundamento a todo el edificio del conocimiento humano. Es decir, lo que yo conozco de mí mismo, de mi yo, de mi voluntad, de mis acciones, eso no es en ningún modo objetivo, ni es muchísimo menos infalible, ni es muchísimo menos cierto y completamente seguro, ¿no? Otra de las cosas que Nietzsche hace es minar nuestra confianza en que cuando actuamos, los humanos sabemos muy bien lo que hacemos, en que sabemos de qué se trata cuando hablamos y cuando pensamos sobre la voluntad. El tema de la voluntad y cómo Nietzsche la destruye o la deconstruye, partiendo de la psicología del sentido común y de la noción metafísica de voluntad en Schopenhauer, Nietzsche elabora una crítica radical del concepto de voluntad y lo deconstruye, es decir, le va a dar otra forma una vez destruido, lo va a resucitar convertido en otra cosa. Esto de la voluntad es muy importante, junto con la idea de que la acción humana, digamos, es absolutamente incognoscible. O sea, lo más propio de las acciones humanas está siempre más allá de las posibilidades de nuestro conocimiento. No sabemos lo que ocurre cuando actuamos. Por cierto, la crítica nietzscheana de la voluntad, del concepto tradicional de voluntad en psicología y en filosofía, podemos ver que ha servido de precedente a muchos descubrimientos absolutamente actuales sobre el tema de la voluntad en psicología y en psicología cognitiva, ¿no?, que están teniendo lugar en nuestros días o en nuestra época. Bueno, esto lo quería decir simplemente para enmarcar el discurso nietzscheano acerca de la conciencia. No podemos hablar de que la conciencia, de que la mente consciente sea una, y subrayo una cosa, una sustancia, tampoco una potencia, una facultad. De lo que sí se puede hablar únicamente es de un proceso de devenir consciente, de hacerse consciente, un proceso de concienciación que inmediatamente lleva consigo
que todo aquello que se hace consciente y que es previamente inconsciente, todo aquello que se hace consciente se convierte en una ficción, se convierte en algo, como dice Nietzsche provocadoramente, falso. La conciencia no es reflejo. El proceso de hacerse consciente construye aquello que se hace consciente y lo desfigura. Lo que se hace consciente es un contenido inconsciente. El contenido inconsciente para Nietzsche tiene que ver con lo que podemos llamar lo real, entre comillas. Es el nivel de las pulsiones, el nivel de lo real, el nivel del movimiento pulsional o el movimiento de los impulsos, de los tribe, de los drives, ¿no? Ese es el nivel de lo real para Nietzsche. O el nivel que también lo llama a veces de una inteligencia más abarcadora, que es inconsciente, ¿no? Bueno, pues el nivel, cuando eso se hace consciente, que no siempre ocurre, ni mucho menos, ni ocurre por la mayor parte, ni mucho menos, cuando ese nivel se hace consciente algo de él, inmediatamente se convierte en inventado, construido, arreglado, simplificado, en una palabra, ficticio. Por tanto, la conclusión que aquí extrae Nietzsche inmediatamente es que hemos estado completamente confundidos a la hora de pensar la capacidad cognitiva de la conciencia humana. La conciencia humana no tiene como finalidad el conocimiento. O sea, cuando yo reparo en algo, cuando yo caigo en la cuenta de algo, como se dice en castellano, cuando yo me acuerdo de algo o hago consciente algo, no lo estoy conociendo tal y como es, lo estoy construyendo, lo estoy elaborando, lo estoy arreglando, me lo estoy inventando. Dice, por ejemplo, Nietzsche, el mundo interno tiene que ser transformado en apariencia en ficción para devenir consciente. Por cierto, que Nietzsche estudiará además con muchísimo detalle en qué consiste el proceso de construcción, en qué consiste el proceso de simplificación que sufre el contenido inconsciente cuando se convierte en consciente. Es un proceso de simplificación causal, de inversión del orden temporal y de introducción y de imaginación de una identidad completamente, como digo, ficticia, ¿no? Para empezar, para que haya conciencia, Nietzsche llega a la conclusión de que tiene que haber unidad, tiene que haber unificación. Unificación de la multiplicidad corporal, de la multiplicidad pulsional, inconsciente. Esto tiene que ser construido como unidad, porque para poder sentir las excitaciones fisiológicas las tenemos que sentir como unidad, porque si no, no las sentiríamos. Por lo tanto, la conciencia viene vinculada desde el primer momento con el tema de la unidad. Y toda unidad, y es la unidad en el sentido estricto, es decir, unidad como autoidentidad. Toda unidad es construida, es elaborada, es arreglada, es el producto de una simplificación, es, en definitiva, una falsificación. Hay un texto que quería recordaros que es el Anticristo 14. En el Anticristo 14, Nietzsche va mucho más allá de Descartes para decirnos que la única manera que tenemos de comprender lo que es un ser humano, lo que es un organismo humano, un cuerpo humano, un ser humano, es comprenderlo como un sistema mecánico, puramente mecánico, ¿no? Representándonos nuestro cuerpo como una máquina compleja y eliminando toda idea de alma en el sentido sobrenatural de la palabra.
Para comprender al ser humano hay que reintegrarlo al seno de la naturaleza, del mundo natural, como nos dice el famoso aforismo 230 de Más allá del bien y del mal, y por lo tanto Nietzsche procede a eliminar la idea de que la conciencia, der Geist, la conciencia, pero también en el sentido de el espíritu humano, sería la finalidad, la meta, el objetivo de todo el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Esta idea hegeliana de que la conciencia es lo absoluto, de que la idea, la conciencia, la autoconciencia es el absoluto, que acaba por subsumir, recoger y resumir todo el movimiento de la vida en el planeta Tierra, esta idea es torpedeada por Nietzsche radicalmente, que defiende literalmente que el espíritu puro, la referencia es a Hegel, es la tontería pura, es la tontería pura. Estamos en la época de la devaluación de la conciencia, de la modestia de la conciencia. La conciencia, entendida desde el punto de vista de Nietzsche, sería nada más que un instrumento, un órgano. Él la compara con una mano del cuerpo que surge al final del proceso evolutivo orgánico como un servicio para el cuerpo, como un instrumento que ayuda al cuerpo a ampliar el radio de su potencia, ampliar el radio de su poder. Es un crecimiento más de la voluntad de poder. Pero es una formación, la conciencia humana, que acaba de aparecer. Es una formación que todavía está en un estado infantil. Es casi como una niñería, dice en alguna ocasión. Y como es un niño que muy recientemente ha nacido, la conciencia tiene que ser controlada, tiene que ser vigilada, porque si no nos puede hacer enfermar, nos puede hacer cometer muchas tonterías, ¿no? El problema está, para Nietzsche, en que pensemos que la conciencia puede ser autónoma, que la conciencia, me refiero a la conciencia psicológica, no estoy hablando de la moral, que la conciencia puede ser autónoma, que puede ser independiente del cuerpo, que puede independizarse del cuerpo, que es el sentido del cuerpo. O sea, que el cuerpo es simplemente el medio que ha traído a la conciencia, que en realidad era el sentido del cuerpo. No, es al revés. La conciencia es un instrumento más en el camino de la construcción de un cuerpo superior, dice Nietzsche. Un cuerpo superior es el cuerpo pulsional nietzscheano que va ascendiendo a niveles más intensos de potencia, de poder, y en ese ascenso del cuerpo inconsciente, fundamentalmente, aparece la conciencia como una pequeña ayuda que acaba de aparecer y que puede servir al cuerpo a llegar más lejos. Pero no es, en modo alguno, el sentido del proceso corporal. Es al revés. Por lo tanto, hay que transvalorar la conciencia. La conciencia está al servicio de la economía corporal. O como diría Hume, como había dicho Hume, la razón no tiene otro sentido, ni debe tener otro sentido que el de servir a las pasiones. Esto se puede traducir a la manera nietzscheana, afirmando que el único sentido sano y no peligroso de la conciencia es servir al cuerpo, del que no es más que un instrumento. No es que Nietzsche desprecie la conciencia, no es que Nietzsche devalúe sin más la conciencia, lo cual sería contradictorio en un filósofo. Y en un filósofo como él, que pretende con su obra haber partido la historia de la humanidad en dos mitades. Sería contradictorio que Nietzsche entonces devaluara la conciencia, porque entonces, ¿de qué serviría ser escritor? ¿No? Nietzsche devalúa la conciencia y nos advierte contra el enorme riesgo y la enorme equivocación de entenderla como la meta del proceso orgánico. Es un instrumento que puede ser muy útil,
porque la conciencia resume un montón enorme de casos concretos, de excitaciones múltiples, las compendia y las resume y las sintetiza, de manera que la potencia del cuerpo aumenta enormemente, y aquí está la superioridad del ser humano sobre el resto de los animales, en su muy refinada conciencia y en su muy refinada razón, que le sirven para resumir signos en conceptos y usar la potencia del concepto para manejar y dominar una enorme cantidad de hechos que de otra manera no podríamos dominar. Aquí está la superioridad de la raza humana, que le distingue de los demás animales, ¿no? Pero nada más que en esto, la superioridad de la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia es importante, la conciencia es muy importante para los humanos, pero la conciencia es un instrumento del cuerpo que está al servicio de la corporalidad pulsional. Luego hay una cosa muy importante que os quería insistir en esto, porque es decisivo, ¿no? Es el parágrafo 354 de la Gaia Ciencia, que es la segunda edición de la Gaia Ciencia, es el libro quinto, en el 1887. En este parágrafo, uno de los más estudiados por la investigación nietzscheana, sin duda, Nietzsche, digamos, se muestra a la altura, exactamente a la altura de la investigación filosófica actual sobre el problema de la mente y el cuerpo y sobre el problema de la conciencia en la filosofía de la mente, pero en la actual. En este increíble parágrafo, Nietzsche llega a la siguiente conclusión. A partir del darwinismo y a partir de un cierto darwinismo nietzscheano, ¿no?, muy importante y muy interesante, que ha subrayado un autor como John Richardson, a partir del darwinismo piensa Nietzsche que ha quedado demostrado que la inmensa mayoría de las funciones animales del cuerpo humano se ejecutan satisfactoriamente en ausencia de la conciencia. Es decir, la inmensa mayoría de las funciones que necesitamos desarrollar para seguir con vida y para reproducirnos y que la vida continúe, que la vida de la especie humana continúe, todas estas funciones están aseguradas sin conciencia, sin que tenga que haber conciencia. Pregunta: ¿para qué sirve la conciencia? ¿Cuál es su función? ¿Por qué ha aparecido? Porque Nietzsche tenía esta gran máxima darwinista. Todo lo que hay en la naturaleza lo hay porque es necesario que lo haya. Todo lo que surge, no solamente en la naturaleza, también en la historia, surge por una necesidad que hay de que surja. Entonces, ¿qué necesidad ha traído la conciencia al mundo, la conciencia humana? Bueno, este tema, que es el problema de la función de la conciencia, por ejemplo, en este libro que en España se acaba de publicar, de un investigador que tiene un gran futuro de mi facultad, que se llama Asier Arias, Introducción a la ciencia de la conciencia. En este libro hay un apartado donde se trata el tema crucial de la función de la conciencia, que es justamente, y esto es actual, esto es de ahora mismo, esto es, y se refiere a estudios de los años 2000 y de los últimos años 2000, 2016, 2018, pues lo que trata este investigador de la Complutense en su libro, en el capítulo El problema de la función de la conciencia, es lo mismo que trató Nietzsche en el se me ha olvidado el número, 354, me parece que es, de la Gaia Ciencia. 354. Lo mismo.
el problema de la función de la conciencia. Esto que os acabo de decir. Y además Nietzsche avanza una hipótesis osada, como dice él, que también hoy podemos decir que está de actualidad en la obra del gran filósofo de la mente estadounidense Daniel Dennett. Daniel Dennett, para mí probablemente el mejor de todos, aunque lo atacan mucho. Daniel Dennett cita a Nietzsche, cita este parágrafo de La Gaia Ciencia en dos de sus obras más importantes. Pero bueno, esto es otra cuestión. Quiero decir, lo que va a decir Nietzsche ahora como hipótesis para la función de la conciencia es perfectamente defendible hoy en día. Y la investigación ha llevado a Dennett, por ejemplo, a prácticamente decir lo mismo. Básicamente, la idea de Nietzsche es que la especie humana es la más vulnerable, es la más frágil, es la más débil, está expuesta a todos los peligros, sobre todo cuando los humanos nacemos y venimos al mundo como nuevos individuos, y entonces los humanos, los individuos humanos, somos los más desamparados y los que más necesitamos la comunidad, los que más necesitamos de los otros, del grupo. Por eso somos una especie esencialmente social, porque es que si no fuéramos sociales nos habríamos extinguido hace prácticamente desde el momento en que aparecimos. Entonces, para que un ser humano pueda sobrevivir, tanto hace 10.000 años como hoy, necesita pedir ayuda al otro, ya sea su madre, su padre, su hermano, su amigo, su pareja, su hijo, lo que sea, el otro, el Estado, el otro, entre comillas. Los cristianos dirían Dios, también sería el otro, o como dice Lacan, el gran otro. Pero bueno, hay que pedirle ayuda a alguien, siempre, siempre, y mucho más cuando somos niños. Y hay un sentido en el que siempre seguimos siendo niños. Hay que pedir ayuda siempre. Pero para pedir ayuda consiste en decirle a alguien qué necesito, qué me pasa, qué me hace falta. Pero claro, para que sea esto real y sirva de algo, para decirle a alguien qué me pasa, tengo que saber qué me pasa. Y para saber qué me pasa, para saber qué necesito, tengo que ser consciente de mí mismo, de mi cuerpo, de mis necesidades, de mis dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la conciencia tiene una función indispensable que es la de permitirme conectarme con el resto de seres humanos. Por eso piensa Nietzsche que la conciencia humana viene de la mano del lenguaje. La conciencia humana es conciencia representacional y conciencia lingüística. Los seres humanos somos conscientes en el sentido propio de la palabra, que para Nietzsche es el sentido no de la sensación en bruto, si es que esto lo hay, es que esto lo hubiera, sino en el sentido de la conciencia representacional, de, por ejemplo, decir, me acabo de encontrar con Pablo y tener la idea de Pablo como un hombre o como un ser humano, ¿no? Entonces, la conciencia, en el sentido nietzscheano de la palabra, es conciencia del concepto, conciencia de la palabra. Es conciencia que articula conceptualmente su contenido, como dijo el investigador norteamericano del tema Paul Katsafanas. Paul Katsafanas tiene, los que no los conozcáis, tenéis sus artículos en internet, muchos de ellos, tienen unas investigaciones muy claras, muy interesantes sobre este tema de Nietzsche, ¿no? Un estado consciente es un estado en Nietzsche que está articulado conceptualmente y está articulado, cuyo contenido está articulado conceptualmente. Y esto significa que un estado de conciencia propiamente humano no es notar el sabor del zumo de naranja, sin más.
Cuando por la mañana doy un trago, en España lo que se bebe es naranja, ya sé que vosotros en Brasil tenéis una gama de zumos tropicales maravillosa, pero cuando se paladea un zumo de naranja, lo que se siente, eso no es para Nietzsche lo importante. Eso que hoy se llama la conciencia fenoménica. Para Nietzsche lo importante es la conciencia propiamente humana, conceptual, lingüística, la que tiene un contenido conceptualmente articulado. Cuando yo digo, aquí está mi padre, y me doy cuenta de que aquí ha venido mi padre, pero me doy cuenta ¿de qué? De mi padre, y tengo la idea de qué es mi padre, que es, bueno, el que se casó con mi madre, que fue la mujer que me tuvo a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que arrastra la conciencia humana. Y esto es lo esencial para Nietzsche. Y todo eso lo arrastra la conciencia humana porque necesitamos comunicarnos con el otro para que nos ayude a sobrevivir. La conciencia es un instrumento de comunicación entre los hombres que no tiene nada que ver con una potencia de conocimiento del mundo, de la realidad. No, tiene que ver con una potencia lingüística de comunicación con el otro. Para entenderme. La conciencia es para entendernos con los demás. Pero no tiene ningún alcance cognitivo. Es más, la conciencia casi siempre se equivoca. Casi siempre se equivoca. El instinto es el que no se equivoca, ¿no? Desde el punto de vista Nietzsche. Bueno, pero esto es muy importante, ¿no? Esta es la finalidad propia de la conciencia, mantenernos a los seres humanos con vida. Y para que un ser humano se mantenga con vida, tiene que entenderse con los demás, porque si no, no hay manera de entenderse no hay manera de mantenerse con vida. Esto para Nietzsche no dejaba de ser lamentable, como sabéis. El ser humano es un ser del rebaño. Es que nacemos y somos animales de rebaño. Fuera del rebaño no podemos sobrevivir. Entonces la conciencia lo que tiene es el nivel, la conciencia se dispone, la conciencia psicológica se dispone como instrumento de comunicación en el nivel de lo más mediocre, de lo que todo el mundo entiende, de lo más plano, de lo más tonto. La conciencia es lo más tonto. Lo que se comunica entre todos, que todos pueden entender, es lo más tonto. Entonces, claro, como Nietzsche aspira a la... Muy, muy bien sabrá aquel de vosotros que estudia la moralidad de la costumbre, como Nietzsche aspira al individuo, al espíritu libre, o al individuo soberano, o al individuo independiente, o en último término al superhombre, pues el superhombre evidentemente rompe con este nivel comunicativo medio relativamente estúpido, porque así tiene que ser, que es la conciencia humana. Aquí el tema del superhombre ya se ve por aquí. Porque Nietzsche, digamos, nos plantea la hipótesis de la conciencia lingüística, representativa, humana, como instrumento de comunicación, para inmediatamente despreciarla. Es la conciencia del sentido común, es la conciencia de la mediocridad, la conciencia que no conoce, la conciencia que no es sabia, que es estúpida. Bueno, entonces por aquí asoma el tema del superhombre, ¿no? El tema del superhombre. Luego, en fin, hay unas consideraciones sobre ciertas profesiones humanas que se han especializado en el cultivo de la conciencia, como empezando por los sacerdotes, pero también los intelectuales, los filósofos, los escritores, en general los escritores, los que trabajan con el lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la función de todos estos señores, los artistas también, de la palabra? Mantener unida a la comunidad humana. Mantener unida a la comunidad humana. Lo que pasa es que, o sea, elaborar la conciencia común, ¿no? Mantenerla unida, no tiene nada que ver con la verdad. Igual la comunidad humana se mantiene unida en torno a unas mentiras absolutamente mentirosas, absolutamente escandalosas. Pero se trata de que nos mantengamos unidos, ¿no? Lo que pasa es que Nietzsche apuesta, hay un momento en que apuesta, por eso yo un libro que publiqué, le llamé Más allá del rebaño, Nietzsche apuesta a que de repente, históricamente, ha ocurrido ya alguna vez
que ha surgido un tipo de individuo que ha encontrado la manera de vivir fuera de la moralidad de la costumbre, fuera de la red comunicativa de la conciencia psicológica y del lenguaje común. Y por este tipo humano apuesta Nietzsche, como todo el mundo sabe. Es el tema del superhombre. El superhombre tiene que dar la espalda a las necesidades humanas, al lenguaje humano en último término, a la psicología humana, a la conciencia humana, a todo esto, darle la espalda, ¿no? Bueno, esto fundamentalmente yo creo que, no sé, por favor, Ricardo, ¿me puedes decir cómo voy de hora o si me queda algo de tiempo, si corto ya o cómo lo piensas que sea mejor? Se você quiser concluir, nós passamos as questões e aí você pode, eventualmente, especificar mais alguma coisa. ¿Eh? Bueno, en fin, esto es lo fundamental del tema, ¿no? Simplemente para concluir, me gustaría decir solo dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que Nietzsche también tiene una faceta muy importante de cerebralista, es decir, lo importante es el sistema nervioso. La conciencia es un mero añadido, ¿no?, al sistema nervioso. Entonces, hay en Nietzsche una beta de textos que hoy llamaríamos neurocientíficos de un cierto eliminacionismo de la conciencia. Lo importante es el cerebro, lo importante es el sistema nervioso, y la conciencia no es nada más que una especie de adorno o de acompañante o de emergencia, como se dice técnicamente, en el sistema nervioso. Y luego, por último, recordaros que el nivel de lo real, del que procede la conciencia, del que emerge la conciencia, es el nivel de la pulsión. El nivel de la pulsión que es fundamentalmente inconsciente. Entonces aquí hay que tratar la idea que tiene Nietzsche, o la idea que se puede rastrear en Nietzsche, de que las pulsiones es un nivel de la mente que podemos considerar funcional. Sabréis que el funcionalismo es una corriente muy importante en la filosofía de la mente contemporánea. Se ha visto en Nietzsche, cuando habla de las pulsiones, un importante precedente del funcionalismo, aunque el funcionalismo actual, naturalmente, utiliza la metáfora computacional o el modelo de la computadora, y Nietzsche es obvio que eso no lo pudo hacer. Bueno, y con esto pues lo dejo aquí, si os parece, ¿no?